Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Jonás. Y ya hemos transitado por este extraordinario profeta que ha ocupado gran parte de nuestro interés en estas últimas semanas. Ya creo que esta es la cuarta edición de nuestro encuentro con el profeta Jonás. Y me ha servido como un contraste de algunas reflexiones que en el mes pasado y en parte del mes de noviembre pues nos ha venido acompañando con referencia al libro de Job. Estuvimos hablando acerca del sufrimiento del justo y estábamos tratando de darle respuesta a un problema filosófico muy propio y concreto de la espiritualidad cristiana. Al punto que filósofos de la estatura de Alfonso Ropero lo han titulado quizás como el problema filosófico por antonomasia de la espiritualidad cristiana. Y era el problema de lo que en filosofía nosotros hemos denominado el dilema de Epicurio. El dilema de Epicurio, un filósofo de la época clásica y que fue tuvo muchísima divulgación en el mundo clásico, al igual que Platón, Sócrates y Aristóteles, el mundo del estoicismo y del epicureísmo, era gran parte del contexto cultural del mundo antiguo. De hecho, los epicúreos y los estoicos son el escenario, el contexto en el que el apóstol Pablo predicó en el capítulo 17 del libro de los Hechos. En el Areópago de Atenas, quizás la intelectualidad del siglo I estaba dividida en estos dos sectores, el mundo de los estoicos y el mundo de los epicúreos. Los estoicos eran creyentes en Dios, pero creían en una divinidad más parecida a la del budismo zen, a la del hinduismo, mientras que el epicureísmo era un ateísmo radical. Y Epicurio nos legó un problema a todos aquellos que afirmamos la existencia de Dios, que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de nuestro debate y de nuestra reflexión con la comunidad escéptica. En este caso, Epicurio decía, Dios no puede existir por dos razones. O Dios no es bueno y es todopoderoso, y por eso existe el mal y el sufrimiento, y es un problema serio, porque usted va a la unidad de cuidados intensivos de pacientes oncológicos, y si usted va a la unidad de pacientes oncológicos infantil, usted va a llenar su corazón de un dolor inefable. Preguntarse cómo niños y niñas que parecen muñequitos, pues, están padeciendo dolores inefables, injustificados, y que alguien podría afirmar qué sentido tiene afrontar el dolor en esos términos en un niño, en su ingenuidad, en su inocencia. Esto esencialmente es una pregunta que la comunidad escéptica tiene que hacerle a aquellos que creemos en Dios. ¿Puede ser posible? ¿Por qué Dios lo permite? Es una pregunta sustancial, es una pregunta inquietante. Una unidad de cuidados oncológicos para niños es un problema filosófico y teológico para el cristiano. Epicurio decía, el que eso exista se puede responder de dos maneras. O Dios es bueno y no es todopoderoso, y a pesar de que Él quiere cambiar la realidad, no la puede cambiar porque no tiene todo poder. O peor aún, o es todopoderoso y no es bueno, porque pudiendo hacerlo, se niega a hacerlo teniendo el poder de realizarlo. Por lo tanto, Epicurio llegaba a una conclusión. Si Dios no es bueno y no es todopoderoso al mismo tiempo, no puede ser Dios. Por lo tanto, si uno de estos dos adjetivos faltan a su naturaleza, tenemos que concluir que la idea de Dios es inexistente. Esta era la forma en la que Epicurio de alguna manera nos dejaba un legado, una pregunta que por 21 siglos de peregrinación la iglesia ha estado respondiendo. Y estuvimos transitando por esto en el libro de Job, cuando vimos que un hombre justo fue privado de su familia, fue privado de su salud, fue privado de su patrimonio económico, y en el contexto de su peor dolor, aflicción y quebranto, el patriarca Job llegó a afirmar palabras solemnes, maravillosas, que hasta el día de hoy siguen inspirando nuestra fe.
Yo le decía a un querido amigo hace unos días atrás, le decía, tú puedes imaginarte qué tipo de amor es el amor de una persona que solamente te ame por el interés de lo que deriva de tu encuentro con él, ¿verdad que debe ser muy triste? Imagínate que tú digas, Señor, yo solamente te amo cuando las cosas salen bien, como yo las espero. En tiempos de prosperidad, en tiempos de bienestar, en tiempos de alegría familiar, en tiempos de plenitud, mi amor, mi alabanza, mi devoción hacia ti, lo manifiesto de manera clara y fervorosa. Pero cuando las privaciones tocan la puerta de tu corazón, ¿tendremos la misma disposición de alabar a Dios? Pues Job nos dictó una cátedra diciendo cuando recibió la noticia de la pérdida de todos sus hijos, ustedes recordarán aquellas palabras solemnes. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice aquella frase extraordinaria que hasta el día de hoy sigue traduciendo el auténtico corazón de un genuino adorador. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cuántos pueden decir como Job, o mejor aún como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas y las ovejas sean quitadas de los corrales y de las majadas, con todo yo me gloriaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? El creyente auténtico puede decir, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. El apóstol Pablo preguntaba de manera retórica a la comunidad de Roma, y creo que fue una de las, ya tenía un estatus poético la afirmación del apóstol cuando afirmaba la iglesia en Roma en el capítulo 8, quizás evaluando el proceder del apóstol decían, pero yo no te veo muy próspero a ti. El apóstol Pablo empezaba a predicar y lo metían preso de inmediato. Él no llegaba preguntando cómo serán los hoteles 5 estrellas en Coro, o si va de viaje misionero para Maracaibo, ¿cómo serán los hoteles 5 estrellas en Maracaibo? No. Él llegaba preguntando cómo serán las cárceles por aquí, chico. Porque tan pronto empezaba a predicar, lo metían preso. Un tipo que los metían en el cepo de más abajo, más adentro. En los cepos, imagínese usted la incomodidad de las cárceles del mundo de hoy. ¿Puede usted imaginarse la incomodidad, la insalubridad de las cárceles del siglo I? Frías, donde no habían sistemas de drenajes, donde no había quizás, donde la higiene no estaba presente, por supuesto no había agua potable, la gente defecaba o tenía sus mismas necesidades fisiológicas en el mismo recinto donde estaban enclaustrados, comidas de precaria valor, y ese hombre que nos legó prácticamente la mayoría de todo el Nuevo Testamento, que redactó la epístola a los filipenses, según el comentario que se hace histórico de su obra, no lo escribió con una pluma, sino que lo escribió encarcelado con el cepo, por la sangre que emanaba de sus miembros en el cepo, mojaba la pluma en su sangre y escribió en la epístola a los filipenses, regocijaos os digo, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué hay en el corazón de un hombre que puede traducir ese contentamiento a pesar de las privaciones, a pesar del dolor, a pesar de la austeridad, de las privaciones, de todas las contingencias que tuvo que haber sufrido? Yo necesito conocer cómo amar a Dios y cómo alabar a Dios a pesar de mis pruebas también. ¿Cómo puedo yo traducir una genuina, no una histriónica alabanza? No parecer piadoso, yo quiero serlo. No quiero andar en el histrionismo de los evangélicos que tienen una bibliota, mientras más grande mejor, tenerla aquí debajo del brazo para que sepan que soy muy cristiano. O tener la apariencia de piedad de un tipo que no pisa el suelo, no. Yo no quiero montarme en ese histrionismo ridículo. Yo quiero tener una adoración genuina como la que Pablo tenía en el cepo de Roma, un hombre que no teniéndolo nada decía tenerlo todo. Un hombre que en una cárcel fría, lúgubre, triste, solo,
podía preguntarse de manera retórica, ¿quién me podrá separar del amor de mi Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez? No, nada de eso me podrá separar del amor de mi Cristo, porque antes en todas estas cosas yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y poder afirmar el amor de Dios en un contexto que parecía negarlo, creo que es la conclusión espiritual a la que queremos arribar cuando afrontamos este problema. El dilema de Epicurio. Pues Pablo preguntaba de manera retórica o afirmaba de manera poética más bien, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos saben que Dios les ama con amor inalterable? ¿Cuántos saben y se recrean en ese amor? Yo creo que la espiritualidad cristiana es deleitarse en el Señor. Yo no creo que venir a la iglesia tiene que ser un deber. Claro que es un deber, porque el apóstol, o más bien el autor de la epístola a los Hebreos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Con todo y mi formación espiritual y teológica, yo dejo de hacer vida de iglesia y termino en los bacanales de este siglo. ¿Por qué? Porque es nuestra natural propensión. Estar de espaldas a Dios nos sale solito. Nuestra naturaleza está en rebeldía con Dios. No nos sentimos cómodos con la santidad. La santidad es onerosa, es una carga lesiva, angustiante incluso. Oye, yo quisiera darle expresión con libertad a mis pasiones. Y algunos pueden ver la espiritualidad, Freud particularmente así lo interpretó, que el origen de la neurosis era precisamente que las pulsiones del ello estaban reprimidas por un super yo, en este caso en su libro El malestar de la cultura, nos hablaba de que toda esta carga preceptiva, toda esta carga de nociones normativas, de principios morales, vienen como que a reprimirme y vienen a ponerle restricción a mi propia vocación de pasional. Y yo creo que gran parte de la incomodidad y de la neurosis que se despierta en mi corazón es porque este super yo está reprimiendo mis pasiones y mi espontaneidad terrenal. Él decía, hay que exorcizar al hombre de todas esas, del malestar de la cultura, quizás desmitificando el cristianismo, deslastrándolo de su bagaje cultural, preceptivo, normativo y represivo, y quizás la neurosis es liberada cuando nuestro ello encuentra nuevos horizontes de libertad. ¿Y cómo es la libertad? Pues dándole de alguna manera una vida de desenfreno, sobre todo en la conducta sexual. Estos son temas ya de psicología y de psicoanálisis, pero usted puede ver que nosotros por naturaleza estamos en rebelión con Dios. Y Jonás es un ejemplo de eso. Jonás, a pesar de que era un profeta, a pesar de que este hombre conocía de Dios, amaba a Dios, predicaba a Dios, servía a Dios, Jonás tenía una mejor idea que Dios y dijo, yo en este aspecto de tu agenda no te quiero acompañar. Yo no quiero hacer lo que tú me estás pidiendo. Yo creo que mi manera de entender este tema, yo tengo mejor criterio que tú. Y estamos ante un nuevo litigio. Me encanta que la Biblia ponga en nuestro vocabulario a hombres de Dios peleando con Dios. No la falsa piedad de un pastor inmaculado que parece que no tiene un hueco. No, aquí hay hombres de verdad, con errores, con dificultades, con auténticas luchas espirituales y problemas no resueltos. Gente que está diciéndole a Dios, aquí no te acompaño yo a ti, chico. No quiero más saber de ti. Ya esto que me estás pidiendo, y todos recordarán lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás,
anda a predicarle a los asesinos de tu pueblo, al mundo asirio, a la capital política y militar del siglo VIII antes de Cristo, a los ninivitas. Y usted puede hacer ahorita una memoria, quizás retrospectiva, introspectiva, no le va a costar mucho trabajo. Cierre sus ojos y le pregunte, ¿a usted le ha hecho alguien a usted daño? Hay unos que dicen, uff, tenemos un mecate de gente que nos hace daño. Mire, y si a usted le va bien, hay gente que resiente que a usted le vaya bien. Todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo, dice la Escritura en Eclesiastés 4:11. Si a usted le va bien, va a tener una comunidad de detractores. Y si le va mal también, porque le van a criticar porque le va mal. Y si le va bien, lo van a criticar porque le va bien. Por eso el horizonte de nuestra labor es agradar al corazón de nuestro Dios. Y Pablo interpretaba, si yo quisiera agradar a los hombres, dejaría de ser esclavo y siervo de Jesucristo. Pero es interesante que aquí nos encontramos, mis queridos hermanos, ante un extraordinario problema. ¿Quién quiere predicarle a quien le hizo daño? ¿Quién le quiere ser bien? Haga usted memoria, ¿quién me hizo daño? Y quizás usted ha estado masticando ese malestar por mucho rato. Y quizás usted incluso ha somatizado y ha enfermado emocional y físicamente por gente que se le metió en la cabeza hacerte infeliz. Yo he atendido en mi oficina cosas que dan miedo repetirlas en este lugar. Yo les he dicho a ustedes en muchas de mis predicaciones que una de mis labores es la administración del dolor. Yo he tenido niñas en la oficina con su madre embarazadas de sus propios padres biológicos. Padres biológicos que abusan de manera sostenida de sus propias hijas. Padrastros, tíos, primos, abuelos, que sellaron y marcaron la vida de muchas niñas y niños con maltratos inefables, injustificados e irracionales. Personas que en tu juventud se dieron a la tarea de descalificarte, de vejarte, de exponerte al descrédito, y tú no encontrabas la razón de por qué te hacían eso. Pues yo les tengo que recordar, para ubicar en el contexto de nuestro autor, que este hombre, según la tradición rabínica hebrea, había sido quizás el hijo de la viuda de Sarepta, y muchos concluyen que quizás la viudez de su propia madre era producto de la violencia del pueblo al que Dios le envió a predicar, Asiria. Asiria se encuentra en el río Tigris, hoy estaría más o menos ubicada en el Irak contemporáneo, en el norte del río Tigris, y era la ciudad más populosa del mundo antiguo, por lo menos del siglo VIII de nuestra era. Se estima que para ser una ciudad del mundo antiguo era una metrópolis equivalente a Nueva York. Estamos hablando del Nueva York del mundo antiguo, la capital cultural y militar, pero el asunto es que los asirios habían introducido quizás la visión del terrorismo de Estado como un instrumento de poder político. No solamente te quiero matar físicamente, necesito llegar a un nivel de deterioro psicológico para envilecerte y para convertirte en un instrumento de manipulación política eficaz. Y ellos utilizaron las estrategias de violencia psicológica como una estrategia de poder político. Quizás Jonás, viendo y conociendo lo que los asirios habían hecho, y Dios le dice, anda y predícale a Nínive, Jonás dijo, ¿tú quieres que yo vaya a predicarle a esa gente para que tú los perdones? Yo estoy orando a ti para que tú los mates, chico, y me vas a poner tú a predicar a esta gente perdón. Yo le voy a poner a usted para que usted se identifique con Jonás, y el trabajo de hoy es ver cómo Dios va a incomodar nuestra soberbia para llevarnos a su dulce y maravillosa voluntad, que es agradable y es perfecta. Pero miren lo que de alguna manera estaba pasando por el corazón de Jonás,
un tema que transversaliza toda la literatura sapiencial hebrea, y usted la puede conseguir en el capítulo 73 del libro de los Salmos. En el capítulo 73 del libro de los Salmos tenemos a Asaf. Ya todos conocemos a este cantante, el director de culto de Israel, este maravilloso hombre de Dios, pero que tenía una perspectiva muy aguda de la crítica social y política de su tiempo. Los trovadores, ya lo hemos dicho en distintas ocasiones, la trova como expresión de la música protesta tiene su origen en la literatura sapiencial hebrea. Fueron los hebreos los primeros que pusieron en canción las crisis sociales y políticas de su tiempo. No fue Ali Primera, no fue Atahualpa Yupanqui, no fue Julio Neuhauser. Eso no es una idea de la izquierda y de los aparatos ideológicos de proyección de la izquierda, no. Pablo Milanés, que por cierto murió la semana pasada, Silvio Rodríguez, no fueron los que idearon el canto comprometido con las luchas sociales. Eso es una idea, y aquí estoy citando una obra de 1000 años antes de Cristo. Miren lo que preguntaba de manera retórica Asaf, y que seguramente era lo que estaba atormentando el corazón de Jonás. ¿Por qué le va bien al que me hace daño? Al que mató a mi mamá, a mi papá, al que denigró a mi pueblo, al que hizo violencia a la condición de mi nación, al que me está privando de mi derecho laboral, al que está caminando y conquistando logros económicos, sociales y personales a costa de mi propia vida. ¿Por qué eres indiferente, Señor, a la injusticia social? Y esto es lo que Asaf pregunta. Ciertamente Dios es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y aquí viene el problema. Tengo envidia de los soberbios. Yo quiero vivir como ellos, pero no quiero ser como ellos. Quiero vivir como un político corrupto, pero no quiero ser corrupto. Y tengo este dilema, que parece que Maquiavelo tenía razón. Más vale ser temido que amado. Parece que es mejor que me tengan miedo a que me amen. Porque el temor logra persuadir de manera más eficaz que el amor. Y se los voy a demostrar, diría Asaf en ese momento. Recuerden que estoy usando un ejercicio retórico. No me crean todo lo que estoy diciendo ahorita. ¿Ok? Son preguntas retóricas que estoy haciendo. No vayan a ustedes estar diciendo que yo estoy diciéndole a ustedes que ustedes busquen que los odien o que les teman más de lo que los aman. No, estoy utilizando esto como un artículo retórico. Quiero tener esa precaución. No vaya alguien a editar un pedacito de este video y salgan diciendo de que el pastor Jorge ahora está recomendando El Príncipe de Maquiavelo en lugar del libro de los Proverbios. ¿Se están dando cuenta? Un texto fuera de su contexto luego se convierte en un pretexto para la descalificación. Pero aquí se pregunta Asaf, déjeme decirte por qué tengo envidia a esa gente, chico. Bueno, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. Su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Y esta imagen de la gordura como imagen de belleza, hoy la cultura fitness ha cambiado gran parte de los criterios estéticos, tanto de la feminidad como de la masculinidad. Pero en las culturas romances, estamos hablando de Italia, España, Portugal, Rumanía, las culturas de Europa, ¿verdad? Y que tienen filológicamente, etimológicamente la misma matriz latina en su idioma, esas culturas romances tenían la concepción de que mientras más gordito usted estaba, era más bonito.
Y usted puede ver los cuadros del siglo XVIII y XIX, donde se le presentaba a la gente la idea de que era, oye, está rosado y gordo. Yo me acuerdo que mi abuela, el criterio para decir si yo estaba bien, me miraba, está cachetón y rosado. Ahorita debería estar muy orgullosa mía como va mi proyecto, ¿no? está cachetón y rosado. Y ella decía, así es que se ven bien. No esta visión del tipo con bajo contenido graso, el atlético espartano, ¿verdad? El macedónico de Leónidas, y de esta perspectiva, ¿verdad?, del mundo greco-macedónico, no era la perspectiva estética que se tenía en aquel entonces. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque el trabajo físico, hasta hace muy poco, mis queridos hermanos, era un elemento de descrédito social. Increíblemente, aunque usted no lo crea, había una concepción tan pesimista del trabajo físico, de la actividad física, que gran parte de los hidalgos del mundo hispánico tenían que demostrar que no trabajaban para tener estatus social. No era un servil obrero que se ensuciaba las manos y que tenía alguna suerte de actividad física. Y quizás la evidencia más clara de que tú no trabajabas era que estabas gordo. Era que estabas rozagante, ¿no?, y se te saltaban los ojos de gordura. Entonces el salmista resentía, chico, yo estoy injillío, flaquito, tengo que pasar 2 veces para que la gente me vea. Y a este sinvergüenza bandido se le tiene los ojos brotados de gordo. Y usted ha visto el cartelito del cual yo siempre he hecho broma, este vendió fiado, este vendió al contado. El que vendió fiado es un flaquito injillío con la caja fuerte abierta y un ratón con telarañas dentro de ella. El que vendió al contado es un burgués barrigón, cachetón y rosado, contando una paca de billete. Asaf dice, yo soy el que está haciendo lo correcto y soy el que vendió fiado. Y el bandido malandro que tuerce el derecho tiene los ojos que se le saltan de gordura, está rozagante y todo le va bien. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, es decir, son blasfemos y Dios no les hace nada. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, esto que yo estoy haciendo, Dios no lo sabe. Entonces, la pregunta se hace muy interesante porque Jonás estaba preguntándose lo mismo de Asiria. Esta gente no se cansa de hacer mal y Dios no se cansa de prosperarlos. Porque miren el problema teológico que hay aquí. Para la concepción judeo-cristiana estrictamente monoteísta, si nosotros no fuéramos judeo-cristianos, si nosotros no fuéramos cristianos, esto no fuera un problema teológico para nosotros. Porque el mazdeísmo persa, las concepciones dualistas del mundo, lo resolvían de esta manera. Cuando el mal prospera es porque el Dios malo tiene más poder que el bueno. Y ustedes ven que en el círculo del yin y del yang, blanco, negro, un punto blanco y un punto negro, en donde la armonía y el equilibrio, bueno, el mal es cuando la maldad prevalece sobre el bien. Hay alguna suerte de desequilibrio cósmico dentro de la estructura holística del universo. Entonces, el mundo pagano lo resolvió de manera muy sencilla. Si el malo prospera, es porque la divinidad inicua tiene más poder que el Dios de justicia. Parece que el Dios malo está triunfando. Pero como nosotros no somos mazdeístas, no somos budistas, sino judeocristianos, tenemos la concepción de que nada más hay un solo Dios. Y ese solo Dios no puede estar al margen de lo que está sucediendo. Y no le quedaba más remedio para la concepción judeocristiana del mundo
que afirmar de que Dios estaba administrando tanto lo bueno como lo malo. Y Jonás, en coherencia con su teología, tenía que atribuir la prosperidad del mundo asirio al Dios que delegó el poder en Asiria para ese momento. Y miren lo interesante de esto. Jonás está consciente teológicamente que el que permite que la prosperidad de ese pueblo sea inexpugnable es nada más y nada menos que Dios mismo. Dios fue el que les dio el poder para, de alguna manera, hacer lo malo. Esto es una cuestión que, como diría Jonás, se cuenta y no se cree. Pero miren esto interesante, en el capítulo 10 del libro del profeta Isaías, Isaías va a explicarnos por qué Asiria tenía el poder que Jonás resentía. Dios le dijo al pueblo de Israel, miren, ya yo no puedo lidiar más con tu resistencia a la voz de mi precepto. Voy a levantar un imperio feroz, voraz, y yo voy a utilizar a ese imperio del norte, que es Asiria, como un instrumento de juicio a la iniquidad del propio Israel. Miren cómo lo explicaba el profeta Isaías. Capítulo 10. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y los ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Admat como Arfat y Samaria como Damasco. Está diciendo, la gloria de este pueblo se la debemos al esplendor de nuestro gentilicio. Y ya tenía la concepción quizás de Hitler de supremacía aria. Nosotros somos superiores al resto de los pueblos. Y Dios dice, yo soy el que les está dando el poder para que ellos sean instrumento de mi juicio, pero ellos no lo entienden. Miren cómo sigue argumentando Dios. Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también a ti, Jerusalén, y a sus ídolos. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria y de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. Miren lo interesante de esto. Dios nos está dando la anatomía patológica de la geopolítica del mundo antiguo. Y esto lo podemos traducir en el mundo de hoy. Y ojalá que puedan entender lo que voy a decir. Pero hasta Hitler tuvo el poder que tuvo porque Dios lo delegó. Es impresionante. Es impresionante que Dios, cuando está airado con un pueblo, le da gobernantes malos. Usted lo entrego a sus elecciones. Usted quiere vivir así. He enviado profetas, envié mi palabra, envié mi hijo, envié y he agotado los recursos para alcanzarte, para persuadirte. Y tú quieres de manera contumaz, persistente, seguir por ese camino. Le decía yo ayer a mi esposa, quizás el mejor instrumento para el hijo pródigo no es decirle no te vayas de la casa. Quédate en casa, quédese aquí mi hijo, no se vaya de mi seno, quédese aquí que aquí yo lo cuido. No, hágale la maleta y despache al muchacho malcriado. Vaya y coma algarrobos con los cerdos. Y después que usted esté en la provincia lejana y gentil,
Cuando usted pruebe la hiel de la amargura, del quebranto, de la soledad, allí usted entenderá que necesita volver a casa y encontrarse en un lugar, porque hasta los siervos de la casa de su padre viven mejor de lo que usted vivirá cuando Dios lo entregue a sus propias elecciones. Pruébenlo. Yo no creo en ese discurso moralista. Ay, no. El libro de Apocalipsis dice, el que es inmundo sea más inmundo todavía. Y que el que es santo, santifíquese más todavía. No vivas entre dos aguas. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, porque a los tibios, dice Jehová, los vomitaré de mi boca. Y Dios prefiere a un hombre coherente con sus principios, así sean malos, a uno que diga que está malo, ¿verdad?, robar, violentar el derecho y después de manera privada hacerlo. Así que aquí tenemos un problema interesante y Jonás tenía esa lucha con Dios. Tú quieres que yo vaya, o sea, además de que esta gente hizo daño, tú les quieres dar el beneficio del arrepentimiento. Tú les quieres dar la posibilidad de que a ellos no les pase nada después de todo lo que han hecho. Tú quieres que yo vaya a ser el catalizador de la paz de ese pueblo. Mátalos de una vez. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a esos políticos corruptos? Trae juicio sobre ellos. Oraciones imprecatorias es lo que yo quiero hacer sobre ellos. Y Dios no hizo lo que Jonás le pidió. Ahora, vamos a ver, porque hasta este punto, como tengo un auditorio tan heterogéneo, todos los domingos, de alguna manera, esta es una iglesia nueva. Nuestra iglesia fundadora está en Chile, Ecuador, Colombia, España, hasta en China. Esta diáspora venezolana, que tiene a más de 7 millones de venezolanos en el exilio, pues nos ha regalado una nueva iglesia para la gloria de su nombre también. Esas bancas fueron ocupadas por gente que hoy está predicando el evangelio en otras latitudes. Y tenemos un caso de orgullo maravilloso, nuestro querido Deiser y su esposa Yosemir, con una obra preciosa en Lima, donde Dios les está usando con poder y gloria en ese maravilloso país también. Pero hay cosas, gloria a su nombre, así mismo es. Dios bendiga a nuestro hermano Deiser. Que Dios les use. Ahora, miren esto, mis queridos hermanos, hay preguntas interesantes que hacer, porque usted, además de ser cristiano, es padre de familia. Usted, además de ser cristiano, ¿saben qué? Yo como profesor universitario, porque yo antes de ser pastor esa era mi actividad, yo era profesor de filosofía, sociología y de lógica simbólica elemental, pues yo no me podía creer que por mi hobby me pagaran, porque para mí la filosofía, más que una actividad, es un auténtico placer ejercerla, es una actividad lúdica. Si ustedes me preguntan qué quiero hacer yo en mi tiempo libre, es leer. Yo quisiera tener tiempo libre para poder leer. Uno de mis grandes quebrantos ahorita es no tener el tiempo libre, sino solo en la madrugada, lo que ya no tengo la juventud de antes y me pega. Me he hecho una trasnochadita y ando todo esbaratado la semana. Bueno, lo cierto es que uno, además de ser cristiano, es padre de familia, tiene la responsabilidad de liderizar un proyecto familiar. Y hoy, por ejemplo, me acuerdo yo que las luchas gremiales de los profesores, mis profesores que fueron discípulos de premios Nobel, yo tuve la bendición de ser formado por discípulos de Jean-Paul Sartre, de Michel Foucault, gente que estudió en la Sorbona de París y que lidió con la intelectualidad más prominente del siglo XX, fueron mis preceptores en la Universidad del Zulia. Tuve la bendición de compartir con ellos y ser formado por ellos. Y yo me acuerdo que las luchas gremiales de ellos iban orientadas a que no dejara de ganar un profesor universitario menos de $2,000. Me acuerdo de mi profesor de filosofía de la religión, un español que había colgado los hábitos porque se enamoró en el Mojana, allá en Maracaibo,
mi querido profesor de filosofía de la religión, un erudito impresionante, latinista, traductor del griego al castellano, un tipo brillante. Me acuerdo que guindó los hábitos, se enamoró y me dijo, oye, tú puedes creer esto, chico, que nos quieran bajar el sueldo a $1,500. Esto es un desastre. Y uno lo decía, ¿verdad, profesor? Y mis profesores iban a Europa cada rato, tomaban su año sabático y podían viajar a los Estados Unidos a tomar sus cursos. Pero ahora usted ve la condición de la academia venezolana hoy y usted al igual se pone como Asaf y como Jonás peleando con Dios porque escucha esto. Tengo en el teléfono esta noticia, se los hubiera leído textualmente, pero así fue publicada en el año 2018, uno de los años clave del quebranto económico nacional. Se le notifica a todos los empleados de nuestra Universidad Tecnológico Politécnico, ¿verdad? Alonso Gamero, que estará dándose en calidad, y hasta mal redactado estaba, de fiao, 1 kilo de queso, el cual será pagado en 3 cuotas, entre ellas parte de la fracción del bono vacacional. ¿Usted se imagina un docente universitario venezolano hoy que antes estaba peleando porque ganaba unos $2,000 para vivir dignamente, hoy tenga que pagar 1 kilo de queso en 2 meses y medio? Fiao. Y quitarle y sustraerle parte de su bono vacacional para poder pagar 1 kilo de queso. Usted podría decir entonces, como Asaf, ¿y tú quieres que yo abogue por ellos? Si están siendo los artífices de mi hambre. No me impongan, Padre nuestro, porque el poquito de vos lo guardo para preguntarles algo que me quema más adentro que la tos. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Porque lo de pobre me lo sé yo. ¿Por qué siguen aumentando los mercaderes del templo más que los panes de Jesús? ¿Por qué eres indiferente ante la injusticia? Y ahora quieres premiarlos con tu perdón. Pues mi querido hermano, aquí viene una lección tremenda y que el soberbio necesita recibir. Porque querido hermano, la soberbia, y ahora quiero abordar este tema, es la causa de nuestra resistencia a la voluntad de Dios. Y la soberbia, como decía Charles Spurgeon, es una enfermedad muy rara y peligrosa. Quizás usted no es adúltero, quizás usted no es ladrón, quizás usted no miente, quizás usted cuida a su familia, usted lleva la quincena para la casa y usted es un buen hombre, una buena mujer. Pero si usted es soberbio, decía San Agustín, usted tiene la madre de todos los pecados. La soberbia es la madre de todos los pecados. Es el pecado por antonomasia. Y Spurgeon nos recordaba, es un pecado tan serio que convierte ángeles en demonios. La soberbia puede convertir a la persona más gentil en una persona absolutamente enajenada de su propia identidad. La soberbia desfigura la imagen de Dios, lo que de alguna manera a ti te dignifica y te hace parecer a Dios en esa imagen. Pues la soberbia fue el pecado de Satanás. Miren lo que puede hacer tu esplendor. Capítulo 28 del libro, 28 del libro del profeta Ezequiel. Miren lo que puede hacer la soberbia. Es interesante que Jonás se estaba convirtiendo más en un instrumento de Satanás que de Dios mismo. Y queriendo hacer su voluntad, porque si ustedes se ponen a dar cuenta, mis queridos hermanos, la teología de hoy es ver cómo nos encumbran a nosotros como divinidades. De hecho, tenemos a televangelistas muy famosos por diversos medios de comunicación masivos, diciéndole a la gente que nosotros somos pequeños dioses.
¿Y qué perseguimos con la idea de enseñarle al hombre que somos divinidades? Y se inviertan toda una burocracia celestial para decir de que Dios no puede hacer su voluntad, porque Dios no puede hacer la voluntad de Él en la tierra si yo no le doy permiso. Y se emplean un conjunto de ideas heréticas más vinculadas al pensamiento filosófico del neoplatonismo, ya paganizado de la Edad Media, y tratan de decir, por ejemplo, que Dios no puede intervenir en mis decisiones históricas porque como esta esfera es terrenal y Él es espiritual, están en dos órdenes administrativos del mundo de la realidad cosmológica, y Dios, para poder ser legal en el orden terrenal, necesita el permiso de mi voluntad. Es decir, si yo no le doy permiso a Dios, Dios no puede obrar. Y miren toda la burocracia que se han inventado para poder negar la idea de la soberanía de Dios, que después de todo es la que está tratando de vindicar el libro de Jonás y de Job. Lo que estamos tratando de demostrar es que aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que vive y reina por los siglos de los siglos. El que afirmó diciendo que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Pero mientras tanto estamos en el litigio del hombre que se resiste a la voluntad de Dios. Y yo tengo una mejor idea que tú. O como murió Marx, Engels, que dicen que murió empuñando contra el cielo en su soberbia. Yo he de vencer sobre el que habita en las alturas. Llegó a decir en uno de sus poemas Marx: quiero vengarme contra el que vive en las alturas. No son ateos, son aborrecedores de Dios. No es que no creen en Dios, es que lo aborrecen. Es muy distinto. Ya decía Spurgeon, el ateísmo es una enfermedad muy rara también, porque no la padecen ni los demonios. Porque el libro de Santiago dice que los demonios creen en Dios y aún tiemblan. El ateo con soberbia cree negar la idea de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero miren esto interesante. ¿Qué puede hacer la soberbia contigo cuando tú le quieres decir a Dios lo que Él tiene que hacer? Miren lo que puede hacer la soberbia. Oído acá, capítulo 28, verso 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí nos encontramos ante una particularidad. Una de las ciencias que ocupa la actividad teológica es la hermenéutica, y una actividad que se ha popularizado en el ámbito de la investigación de las ciencias sociales y de la conducta, las ciencias humanas en general. Después del giro hermenéutico del pensamiento heideggeriano, Gadamer, del mundo post-wittgensteiniano, las ciencias contemporáneas, Paul Ricoeur y gran parte de los teóricos del mundo de hoy, aún los postestructuralistas como Jacques Derrida, llegan a la conclusión de que nuestra interpretación del mundo es una interpretación hermenéutica. Ustedes lo habrán escuchado en sus maestrías, doctorados, los que han transitado por ese ámbito. Pero la hermenéutica bíblica participa de un principio. Aquí estamos ante un principio de doble referencia. Se nos está hablando de un personaje histórico, pero en realidad está haciendo referencia ahora, en su doble referencia, tanto a un ser histórico como a un ser espiritual. Y en este caso es Satanás. El príncipe de Tiro tipifica aquí en doble referencia tanto al rey histórico de Tiro como a Satanás mismo. Y miren lo que va a pasar. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando Dios creó a Satanás, no creó a un demonio. Él creó a un querubín perfecto, acabado de hermosura. Como decía mi pastor, Él no creó a Satanás, Él creó a un ángel perfecto. Satanás fue la mala administración que Él hizo de su autogestión moral, como derivación, como privación metafísica, como negación del ser. Un misterio, el problema del mal moral, sin duda. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti,
en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué le dio Dios? Le dio todo. Hasta el Edén era el lugar donde él se movía. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, ¿qué puede hacer la soberbia en nuestras vidas? Verso 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Nunca el hombre tiene más riesgo espiritual que cuando las cosas salen bien. Y aquí quiero detenerme. No significa que no queremos el bienestar. A mí yo veo una diferencia muy distinta a comerme un filete de miñón, ¿verdad? Con una guarnición bien chévere, a comerme una yuca con mantequilla nada más. ¿Usted ve la diferencia? Muchacho, hay una diferencia sustancial en aquella canción. ¿A quién no le va a gustar estar bien enamorado de una muchacha bonita, buena por los cuatro lados? Dormir en chinchorro ajeno en aire acondicionado. Comer carotas refritas con un quesito rallado. Muchacho, y con una arepa refrita, eso es la locura. Y comer y vivir sabroso, perfecto, y dé gloria a Dios. El apóstol Pablo decía de que Dios ha hecho todas las cosas para que las disfrutemos. Pero miren esto interesante. ¿Por qué Jonás tuvo que ser reprendido? ¿Y por qué nuestra comodidad también puede ser interrumpida? Escúcheme bien. Porque, mis queridos hermanos, cuando todo nos sale bien, nosotros somos un animal complejo. Nos dan en la espalda cuando nos felicitan y se nos hincha el pecho. La soberbia visita nuestro corazón cuando los triunfos son recurrentes. Decía el autor de Deuteronomio capítulo 8, en este caso Moisés, haciendo una evaluación de por qué Dios les permitió estar 40 años transitando por el desierto, deambulando por una tierra donde habían problemas y contingencias sanitarias. Miren lo que le dice el Señor a el pueblo de Israel. Capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mis queridos hermanos, usted puede tener hambre terrenal y Dios dice, como un buen padre, tú quieres comer solamente helado y chocolate, pero yo creo que tú necesitas proteína de verdad. Tú necesitas fibra de verdad, tú necesitas carbohidratos complejos que vengan a enriquecer tu nutrición. Yo no te puedo llenar el estómago con las chucherías que tú quieres comer en la vida, con placeres y bienestar. Tú necesitas ser probado, necesitas ser entrenado,
Necesitas que la aflicción toque la puerta de tu corazón, entre otras cosas, para yo hacerte entender, cuando te encuentras solo, cuando todo el mundo te dio la espalda, aún puedes verle la espalda a tus padres, puedes verle la espalda a la familia, el mundo te da la espalda a pesar de que les asististe. El Señor puede decirte en esas noches oscuras, en esas noches de lágrimas, de soledad inefable, allí tú puedes decir, aun cuando mi padre y mi madre me abandonaren, con todo eso Jehová me recogerá. Yo podré decir, Jehová es mi pastor. Dicen muchos que ese era el salmo del exiliado, del hombre que estaba en soledad y que fuera de su comodidad, ahora tenía que hablarle a su alma. ¿Quién va a suplir mi necesidad? Pues la va a suplir Jehová. Él es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y aun cuando ande en valle donde la sombra me hace muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Allí estará tu presencia. Allí tú serás la respuesta suficiente. Pero eso usted solamente lo aprende en la austeridad y en la privación. Mira lo que sigue diciendo y argumentando Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio, verso 12. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el problema de la autosuficiencia y del espejismo de la autosuficiencia que la soberbia nos brinda? Que podemos caer en el mismo problema de Asiria. Asiria tenía poder porque Dios se lo dio, pero le atribuyó su gloria a su propio brazo y a sus dioses. No le dio la gloria a Dios, se la dio a sí mismo. Y tengo que decirle algo a usted. Yo he tenido triunfos personales. Usted habrá tenido sus triunfos personales también. ¿A quién usted se los atribuye? Yo recuerdo con mucha inquietud a un querido familiar cuando estábamos sentados en una mesa. Mi tía, como buena cristiana, y éramos niños, le dijo, ya yo iba a empezar a comer, muchacho, y le iba a echar diente a la comida. Un momentito, vamos a darle gracias a Dios. Y disciplinadamente todos cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Pues, pero una oración breve, tía, porque tengo mucha hambre. No te vas a poner a orar como oráis vos siempre. Se va a enfriar esto y le van a llegar las moscas. Así es de impaciente uno, y uno no se da cuenta que la manera más expedita de resolver un problema es orando. Pero miren esto, empieza mi tía a orar y mi tío, con su soberbia característica, le dijo, ¿ya terminaste? Sí. Tú le estás dando gracias a Dios y en verdad estás comiendo, es gracias a mí. Gracias a mí. ¿Qué gracias a Dios? Nada. Gracias a mí que casi me estoy matando yo en carretera para ponerles el plato a ustedes aquí. Y la soberbia nos da el espejismo de la autosuficiencia. Pues miren lo que dice el Señor en Primera de Samuel, capítulo 2. Si tú tienes poder, es porque Dios te lo dio. Si tú tienes capacidad para resolver un problema, dale la gloria a Dios, porque es Dios quien te abrió esa puerta. ¿Sabe que quizás el ejercicio que abofetea a Satanás es cuando usted triunfa, al igual que los 24 ancianos del libro de Apocalipsis, que fueron galardonados con una corona por su victoria espiritual? Cuando el Cordero es exaltado y Él es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, los 24 ancianos se quitan las coronas y las arrojan a los pies del Cordero, porque aún mis triunfos y mis victorias yo se las debo a Él. Así que dele solamente la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si usted le ha ido bien, glorifíquele. Mire al cielo, levante sus manos, dele la gloria a Él y dígale, yo no soy nadie y de manera inmerecida tu gracia me ha sostenido. ¿Sabe por qué el envidioso es bien envidioso? Porque no entiende eso.
Si a alguien le está yendo bien es porque ese fue un regalo de Dios para esa vida. ¿Por qué te vas a poner a envidiar? Busca a Dios, refúgiate en Él. No vivas la biografía ajena. Refúgiate en la gracia de un Dios que le está dando a los demás, no porque la gente se lo merezca, es porque la gente lo necesita. Somos lo que somos es por su gracia. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. El muladar es el basurero. Y Dios soberanamente puede poner a un recogelatas, a un huele pega. Lo puede poner en la presidencia de una república si a Él le place. Y después que está en la presidencia, Él dice, fue mi virtud el que me puso aquí. Yo debo ser diferente al resto de la gente. No, lo único diferente que tú tienes es la gracia, la Amazing Grace, de la que cantaba John Newton. Esa gracia inmerecida, sublime, maravillosa, que está más allá de tu entendimiento. Esa gracia que tú no te mereces, pero que tú la necesitabas, fue la que Dios derramó en tu vida. Así que aprende a darle la gloria a Dios. Y miren lo que culmina diciendo en el verso 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Así que si usted es fuerte, dele la gloria a Dios. Nunca estamos más fácil de caer que cuando nos enaltecemos. Antes de la caída está la altivez de espíritu y antes de la exaltación, la humillación. El que se humilla será exaltado y usted debe ejercitar esto como un principio de vida. Jonás se le olvidó eso y cuando a nosotros se nos olvida eso, Dios nos tiene que dar algunas lecciones y la calabacera es la lección principal. Miren lo que le pasó a Jonás, ya estamos cerrando. Con esto tengo que guardar la voz para casar a los muchachos, si no, no los caso mañana, imagínense. Estamos... Y miren lo que el Señor nos indica. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. ¿Se ha puesto usted bravo con Dios? A lo mejor usted está bravo con Dios porque esa persona que le hizo usted daño ahora está en la iglesia. Y tú dices, ve ese bandido aquí, esa bandida, ve, después que es barato, ahora está aquí el pelo. ¿Por qué no te la llevaste al infierno? No te lo llevaste al infierno. Yo estaba esperando un juicio y ahora le has puesto un vestido nuevo, un anillo espléndido, porque eso es lo que Dios hace con el pecador arrepentido. Mis queridos hermanos, esto es lo que a mí me tiene predicando el evangelio. Esta maravillosa bendición. A usted allá en la calle la conocen como el ladrón, la prostituta, el miserable, el que no sirve para nada, el sinvergüenza, pero cuando usted llega a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Dios te da un papel en blanco y te dice, vamos a escribirte una nueva vida. Y allá te dicen la prostituta, pero yo digo que tú eres mi hija. Y yo te he limpiado y te he comprado a precio de sangre. Y yo puedo decir de ti que eres una nueva creación y eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Allá te llamaban el ladrón, pero ahora yo te llamo Israel. Antes te llamaban Jacob el impostor, el tracalero, pues ahora yo te llamo Israel, el que luchó con Dios y le venció, porque yo te doy un nuevo comienzo por amor a mi propio nombre. A su nombre sea la gloria. Y hoy usted puede tener un nuevo comienzo, algo que Jonás le quería negar a Nínive. ¿Por qué te niegas en dar de gracia lo que Dios te regaló de gracias a ti? ¿Por qué no quieres que otros experimenten el perdón que hoy te tiene a ti en pie?
¿Por qué no quieres que esa vida sea restaurada si Dios a ti te restauró? ¿Por qué te niegas a cerrar las puertas del cielo? Si a ti te arrebataron del infierno, todavía hueles a azufre. Y no quieres que más nadie entre contigo. No, hermano. La evidencia de que usted ha tenido un auténtico encuentro con Dios es que usted sabe perdonar. Porque usted fue perdonado. Porque usted sabe que usted también debe. Si usted no ha entendido esto, no ha entendido el Evangelio. Esto no se trata de gente perfecta buscando gente perfecta afuera. Esto se trata de un círculo de vidas miserables con una biografía deshecha, con problemas, quebrantos y pecados inefables que por la misericordia de Dios encontraron al crucificado. Encontramos pan y como un mendigo le decimos al mundo: yo estaba hambriento y sediento, vengan y beban gratuitamente del agua de la salvación. Encontré a un hombre que me dio un nuevo nombre, me vestió nuevamente de lino fino, puso un anillo espléndido y me dio un nuevo nombre en su gracia. Ese es el Dios que después que comemos algarrobos en la provincia lejana y gentil, nos alcanza con su brazo de misericordia. Mire qué maravilloso. Ahora, Jonás, al igual que muchos de nosotros, porque se nos olvida de dónde venimos, ¿por qué nos pasa lo de Jonás? Voy a dar dos razones. Romanos capítulo 3. ¿Por qué le queremos cerrar las puertas a las personas que no nos caen bien? Porque no hemos entendido de dónde venimos. Miren lo que dice Dios en el capítulo 3, verso 9. ¿Porque somos nosotros mejores que ellos? No. Esto es una pregunta retórica. Y la pregunta retórica lleva implícito el no. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Mire quiénes somos nosotros sin Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que pueda decir que no forma parte de esta lúgubre lista. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes por qué tú le quieres cerrar a alguna gente las puertas de la gracia? Porque se te olvida que tú eres ese miserable pecador también. Porque dejaste de desarrollar empatía por el pecador y por el inicuo. Porque no tienes ya el corazón que palpita la misma manera de Dios en tu vida. Dejaste de escuchar la voz de Dios hace tiempo. Porque te querías mudar a Tarsis. Querías irte lejos de la presencia de Dios. Porque tenías en tu soberbia, en tu esplendor, en tu autopercepción, la idea de que tenías tanta sabiduría que no necesitabas del consejo divino. ¿Por qué estás tan lejos de casa? Otra razón por la que esto sucede nos la da Pedro en su segunda epístola. En su segunda epístola nos dice acá: vosotros también, capítulo 1, verso 5, también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el ejercitarse en la virtud de la fe, ¿qué es lo que va a pasar? Miren lo que dice acá. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se te olvidó de dónde Dios te sacó,
porque enfriaste tu proceso de crecimiento espiritual. ¿Sabe que ser cristiano no es venir para acá los domingos y marcar una tarjeta para que usted diga, no, el pastor me tiene que ver porque dirá que no estoy yendo para la iglesia? Yo soy la persona menos importante para eso, en esos términos. Además, un despistado como yo y corto de vista, a lo mejor usted viene y ni me doy cuenta. Pero el que nunca va a dejar de darse cuenta de lo que usted hace, porque lo que usted hace en secreto es un escándalo en los cielos, es el Dios al que usted viene a contemplar su belleza y su rostro, la hermosura de su santidad. No deje de buscar su rostro. No esté comprometido con una espiritualidad coreográfica, con una espiritualidad histriónica, de falsas piedades. Métase en la recámara secreta, en privacidad con Dios, bautícese en la palabra de Dios, escuche la voz de Dios, hable con Él. Y Dios, sin duda alguna, va a darte empatía por el quebrantado y el menesteroso. Miren esto interesante. ¿Y Dios cómo le enseñó a Jonás? Me llama la atención los que dicen que Dios no se mete en estas cosas. Y el libro de Jonás me enseña que Dios se mete hasta en lo más ínfimo. Dios, miren lo que preparó, levantó un gran viento en el mar. El Señor es el Señor de los huracanes, del Katrina, ¿verdad? Del huracán Brett, que hizo un desastre en su momento, del Vargas del 99. Es tremendo decirlo, ¿no? Es el Señor del clima y de las circunstancias adversas. Preparó en el capítulo 1, verso 17, preparado un gran pez que es un monstruo marino. Y esto ha dado una controversia enorme. Saben que cuando prediqué esto hace una semana, que estábamos hablando de qué se habrá tragado a Jonás, si era una ballena, si era un tiburón, pues ya tengo una comunidad de algunos lectores y personas que nos están escuchando y que dicen, mira, no pudo haber sido un tiburón porque el tiburón lo pudo haber masticado y lo mata. La verdad es que especulamos qué tipo de animal pudo haber hecho eso, porque mis queridos hermanos, la Biblia no nos dice exactamente qué animal fue. Pero yo les di un registro, claro que para Dios no hay nada imposible, y si Dios me dijera que fue Jonás el que se tragó la ballena, también me lo creo, porque para Dios no hay nada imposible, Él puede hacer lo imposible posible. Pero es interesante que yo les había comentado que Ambrose John Wilson registró que en las islas de Falkland, al norte de Irlanda, un ballenero fue tragado por un cachalote. Yo les había dicho que era por un tiburón blanco, y fue una ballena cachalote, un odontoceto gigantesco. Fue arponeado el cachalote y sacaron al ballenero del vientre de la ballena y salió con vida. Lo que sucedió es que el tipo, como les dije, salió desfigurado y nunca más logró tener el mismo color de piel que tuvo antes, porque perdió la pigmentación por los jugos gástricos de la ballena. Pero miren lo que preparó Dios, una tormenta. Miren hasta dónde Dios está metido. En la lluvia que no nos deja pintar la iglesia por fuera. Queremos pintar la iglesia, el señor Alejandro me dice, ya yo me quiero ir, chico. Ya está bueno pintar por dentro, ya terminé, ¿qué voy a hacer, pastor? Yo le digo, bueno, vamos a pintar afuera. Empezó a llover y tenemos el trabajo parado afuera porque está lloviendo, pero Dios es soberano. Después de todo, esta casa es de Él. Tiene monstruos marinos gobernados, cada molécula del universo Él gobierna, y lo que me llama la atención es que hasta las plantitas insignificantes Él las está gobernando. Miren lo que dice en el capítulo 4, verso 6. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza. Y yo me imagino que Jonás, después que le predicó a los ninivitas, dijo, yo me voy a parar aquí para ver si Dios es Dios. Y Dios hace lo que Él tiene que hacer, chicos. ¿Hasta cuándo esta visión de un Dios relajado? Un Dios, chico, laxo, permisivo. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Qué es lo malo entonces aquí? Parece que yo voy a empezar a hacer cosas malas para que Dios me bendiga. Porque fíjate, esta cuerda de sinvergüenzas ahora los va a perdonar. Yo como que en vano he trabajado para Él. Es más lucrativo ser malo que bueno. Yo como que me voy a cambiar de iglesia.
y vamos a ver si Dios es Dios. Y Dios lo dijo, quédate aquí y vas a ver lo que yo voy a hacer. Y le montó y Dios le hizo crecer una calabacera. Algunos autores dicen que es un árbol de ricino que tiene hojas grandes y Jonás estaba contento en su enramada. Pero lo interesante es que Dios te va a dar tiempos de prosperidad y a discreción, mire lo que Él va a hacer. ¿Qué necesita Dios para corregirte? Un calembe de gusano. No se complicó la vida buscando una gran transacción cultural, un personaje histórico, no. El protagonista de tu reforma personal va a ser un gusano. Y miren lo que dice la Escritura, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y Dios, que le regaló la calabacera, también es soberano para quitársela. ¿Sabe que cuando uno dice, ¿y por qué Dios me habrá quitado esto? ¿Por qué me lo quitaste si esto era mío? Miren, el socialismo dice que la propiedad es del Estado. Los medios de producción tienen que estar en manos de las burocracias y de las élites estatales. El liberalismo dice que la propiedad es del individuo. La propiedad es inalienable y es mía. No puede el Estado intervenir en mi propiedad. Y yo les insisto diciendo que Dios desde los cielos los mira y se ríe. No es ni tuya ni tuya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A su nombre sea la gloria. Ahora, si Dios es dueño, miren esto, miren esta perspectiva de mayordomía que nos regala el Señor a través de esto. En rigor teológico, ninguno de nosotros somos propietarios de lo que tenemos. Nosotros somos administradores y mayordomos de lo que es de Dios. Haga usted un resumen de lo que usted tiene. A lo mejor usted no tiene mucho que meter en esa lista. A lo mejor otros sí tienen otras cosas que meter. Si usted tiene una lista corta o larga, dele la gloria a Dios. Pero lo que Dios dice en su palabra es que lo que parece ser tuyo en realidad es de Él. Y el Dios que hizo crecer la calabacera también la puede quitar cuando el espejismo de la autosuficiencia toque la puerta de tu corazón. No vaya a ser que se enaltezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Cuando alguien dice, ¿por qué me quitaste lo mío? Dios diría, yo no te he quitado lo tuyo, yo he tomado lo que realmente es mío. Tú eres solamente un mayordomo de mi propiedad. Y como viniste al mundo, así te vas a ir. Desnudo viniste del vientre de tu madre y desnudo volverá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos ejercita y doblega nuestra soberbia, demostrándonos de que no somos ni siquiera dueños del hálito de nuestra respiración. Y Dios con este principio le dijo a Jonás, tú no sembraste lo que yo te regalé, ni siquiera te esforzaste por lo que yo te di, me plació regalártelo, y ahora te lo quito para que tú veas, y estás bravo conmigo. Y Jonás le dijo, sí estoy bravo contigo y hasta la muerte, mátame. Jonás, miren lo que le dijo, yo prefiero que me matéis, pero me quitaste lo único que yo tenía, que eres enramá, chico. Un colérico melancólico. Dice la Escritura que el que es fácil en airarse cometerá locuras. Y el que sabe gobernar sus emociones es de más valor que el que conquista una ciudad. Así que si usted sabe administrar sus emociones de manera correcta, usted tiene más virtud que Simón Bolívar. Hónrales al hombre pasar por alto la ofensa, dice la Escritura. La soberbia nos enquista y hace que muchos soles se pongan sobre nuestro enojo.
¿Cómo se atrevió a hacerme esto? ¿Y cómo se atrevió? Mi querido hermano, estamos en un juego donde la iniquidad tristemente preside el orden social. Tú vas a poder perdonar cuando aprendas a mirar con los mismos ojos de misericordia que a ti te brindaron un nuevo comienzo. Tú vas a poder administrar también los nuevos comienzos de aquellos que necesitan tu perdón. Y Jonás le dijo, estoy bravo contigo, hasta el punto que quiero que me mates. Mis queridos hermanos, y con esto concluyo. Hay depresiones que tienen un origen biológico y fisiológico. Hay depresiones que tienen es producto de un desorden neurológico y de neurotransmisores. Está el cortisol elevado, la serotonina no está presente, el desequilibrio emocional es inevitable. Usted puede refugiarse en distintas cosas para tratar de olvidar su dolor, el alcohol, las drogas, narcóticos, psicotrópicos, pueden hacerte olvidar tu dolor, tu quebranto, tu aflicción. Y quizás ese ha sido el camino que muchos de nosotros hemos tomado, el camino de Jonás. El camino de refugiarnos en nuestra autosuficiencia. El camino de decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. El camino de aquellos que tenemos una mejor idea que Dios y queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, porque para nada me gusta lo que Él ha planificado en mi vida. Pero el camino que Dios tiene para aquellos que siguen aferrados a la autosuficiencia es que algunas calabaceras de su vida se van a secar. Y Dios va a tener que ejercitar el precepto de ser un buen padre y recordarnos con absoluta soberanía y firmeza paternal, yo a quien amo, yo también disciplino, como el padre al hijo a quien yo quiero. Si la calabacera te ha hecho olvidar la misericordia y la empatía, yo te voy a recordar de dónde yo te saqué. Esa calabacera no la sembraste tú, y ese gusano que lo corrompió la puse yo también. Si tú tienes hoy dolor por esa calabacera que no la cultivaste, ¿cómo no voy a tener misericordia yo por 120,000 almas que no saben discriminar entre su mano derecha y su mano izquierda? Si yo hoy con tu propia sabiduría quisiera administrar la historia, ninguno de ustedes fueran salvos. Yo tendría que aniquilarte también hasta ti, el que hoy con soberbia me quiere dar instrucciones de cómo yo ser Dios. Si tú quieres que yo haga las cosas a tu manera, yo te tendría que aniquilar a ti también. No solamente a tu calabacera, tendría que aniquilarte a ti y a todos los tuyos. Pero yo me complazco en la misericordia y en la bondad. Y Dios le demostró de esta manera a Jonás lo que usted y yo tenemos que aprender como iglesia. Tenemos que tener las manos abiertas a aquellos que no piensan como nosotros. Tenemos que tener los brazos abiertos para aquellos que vienen deshechos en la vida. Tenemos que tener empatía y misericordia por los que hoy no comparten incluso nuestra fe y nuestra esperanza. Tenemos que abrazarles con gracia, con misericordia, porque este Dios, con brazos de amor y con amor inmerecido, hoy lo mantiene usted en pie por su bondad. ¿Cuántos dan gloria y alabanza a su precioso nombre?